La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció este viernes el primer estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, a la gasolina premium en lo que va de la actual administración gubernamental. Como se publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación, DOF, en el periodo que va del 23 al 29 de marzo de 2019, Hacienda aplicará un estímulo fiscal de 22% este tipo de gasolina con etiqueta roja. Este porcentaje equivale a 0.415 pesos. Esto quiere decir que en lugar de que el consumidor pague la cuota total del IEPS vigente en 2019, que es de 4,06 pesos, pagará 3.645 pesos por litro. La gasolina premium llevaba 20 semanas al hilo sin estímulo fiscal. En tanto, para la gasolina magna, Hacienda anunció un estímulo fiscal al IEPS de 27,96%, mayor al 15,72% anunciado la semana pasada. Con esto, los conductores pagarán 3.465 pesos por litro por concepto de este gravamen. En cuanto al diésel, se designará un estímulo fiscal de 27,01%, menor al 30,72% de la semana anterior, con lo que los autotransportistas no pagarán la cuota de IEPS vigente completa, sino 3.854 pesos, es decir 1.426 pesos por litro menos. La semana pasada, la Secretaría de Hacienda modificó el mecanismo con el que se fija el estímulo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, aplicable a los mismos, con el objetivo de que los precios de los combustibles no aumenten en términos reales. La dependencia explicó que la fórmula que se había empleado para determinar el estímulo consideraba estimaciones de los precios al mayoreo, compuestos por las referencias internacionales, el ajuste de calidad, los costos de almacenamiento, la logística e impuestos, y por el otro, del margen de las estaciones que venden al menudeo. El objetivo del estímulo es proteger el poder adquisitivo de los usuarios finales ante movimientos en las referencias internacionales de los combustibles, en un contexto en el que los precios al público ya no son determinados por el Gobierno de México, se indicó en el documento. ¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium? De acuerdo a cifras de Pemex, la gasolina magna tiene un porcentaje de 87 octanos y 92 octanos para la gasolina premium. Cada una cuenta con atributos especializados para los requerimientos de cada tipo de motor, lo que garantiza el buen desempeño de tu vehículo. Si tu vehículo cuenta con un motor turbo cargado, supercargado y barra o con inyección directa de combustible, y con una compresión mayor a 10,2.1, debes utilizar gasolina premium con 92 octanos. Si el motor de tu auto tiene una compresión menor a 10,2.1, deberás utilizar Magna con 87 octanos. Otra diferencia es la eficiencia.
La gasolina magna, al poseer menor cantidad de octanaje, tiene una eficiencia en el auto mínima, además de un mayor contenido de azufre, y por ende un grado más alto de contaminación. Mientras que la Premium, al poseer mayor octanaje, influye en la eficiencia, cuidado del sistema del motor y reducción de contaminantes. En cuestión de cuidado del sistema del auto, la diferencia de gasolinas puede influir en la vida y funcionamiento de tu coche, ya que el uso permanente de la gasolina Premium ayuda a conservar el filtro, la bomba y las líneas de combustible en buen estado, lo que mejora el desempeño del auto. La gasolina magna a la larga afecta estos sistemas. Es importante que sepas que cada motor está diseñado para un cierto combustible. Por ello, la gasolina con más octanos, que es la Premium, es ideal para vehículos sobrecargados, mientras que la gasolina magna es ideal para autos tipo sedán o compactos.